Vamos a continuar el curso viendo la parte de servicios en Kubernetes. Estos nos van a permitir exponer nuestras aplicaciones al exterior del clúster, para así ya trabajar con servicios web como lo haríamos en un mundo real, porque hasta ahora solo hemos visto cómo ejecutar cosas, pero no hemos podido conectarnos a ellos y probarlo. Ya estuvimos viendo la parte de deployments y pods, que los pods al final tienen IPs que les asigna el clúster automáticamente, y es más, los pods mueren y se crean constantemente, es decir, son efímeros y sus IPs son muy cambiantes. Y aquí es donde el clúster con estos servicios, con estos objetos servicios, nos abstraen de nosotros hacerle peticiones al servicio y el servicio saber a qué pods le tiene que redirigir esas peticiones o esas conexiones. Lo tenéis en los apuntes de la web y al final estos son los 4 tipos de servicios: Cluster IP, Node Port, Load Balancer y External Name. Al final dependerá del uso que le quieras dar, pero el Cluster IP es de los más comunes y básicamente expone comunicación dentro del clúster, crea un servicio redirigiendo que solo es accesible dentro del clúster, el Node Port que directamente abre puertos en cada uno de los nodos del clúster en un puerto concreto, el Load Balancer que está pensado para trabajar con la nube pública, una AWS, Azure, etcétera, y delega la parte del balanceado de carga a una pieza gestionada externa. Y por último, el External Name, que funciona dentro del clúster y no es una exposición de servicios, simplemente sirve para redirigir con un nombre DNS dado peticiones fuera del clúster, o sea, es más auxiliar y no es muy común usarla. El Load Balancer depende si trabajas en nube, y aquí es los dos tipos más comunes que usaremos, que es el Cluster IP y el Node Port. Normalmente, ya te digo, siempre es el Cluster IP. Y diréis, ¿no hay exposición externa? No, porque normalmente se trabaja con otra capa por encima, se llama Ingress, que lo veremos en el siguiente vídeo, que está pensado para redirigir según las peticiones web que te lleguen a un sitio o a otro, ¿vale? Eso ya lo veremos con calma. Y vamos a empezar, dentro de los tipos de servicios, vamos a empezar viendo el Cluster IP y luego veremos este diagrama también qué significa. Vamos a partir del deployment que vimos en esa sección, lo voy a dejar en 3 réplicas, no sé cómo lo dejamos la última vez, y básicamente lo voy a volver a dejar ejecutado, y este deployment va a ser sobre el que vamos a trabajar para exponerlo fuera del clúster. Lo creo, qctl get deployment. Aquí podemos ver ya cómo está listo y con todas las réplicas funcionando, y podemos ver individualmente los pods haciendo get pods. ¿Y cuál es el problema? Yo ahora, si quiero conectarme a estos Nginx, aunque estén expuestos en el puerto 80, yo no puedo conectarme y decir, oye, hazme un curl al Nginx. No, el clúster no sabe resolver así. Sí que es verdad que podríamos hacer un qctl describe pods y coger cada uno de los pods individualmente, coger la IP a la que se apunta, es decir, coger la IP individual del pod, hacerle un curl a esa IP del pod y vemos que el Nginx nos responde. Pero estas IPs solo funcionan porque yo estoy dentro del nodo maestro, o podría ser porque yo estuviera dentro de uno de los nodos de este clúster. Pero lo normal es que no nos conectemos al clúster para hacer estas peticiones, ¿no? Lo normal es que atendamos peticiones desde fuera del clúster o desde dentro con un ingress y demás. Tampoco tiene mucho sentido, ¿no?, que apuntemos a IPs concretas de los pods, porque lo dicho, la idea es primero que balanceemos la carga entre todos los pods que haya, y lo segundo es que no tengamos que sabernos las IPs de los pods. Ya hemos visto que los pods son muy efímeros y las IPs podrían estar cambiando constantemente. Entonces, asociado a este deployment, vamos a crear nuestro primer servicio. Yo lo voy a llamar svc, como su diminutivo, .yaml, y le voy a copiar el ejemplo que tengo en la web. Este es el servicio Cluster IP, que lo voy a dejar así tal cual de nombre. Y si os fijáis la estructura de tipo servicio, el metadatado importante es su nombre, por supuesto. Y también tiene un tipo selector. ¿Os acordáis que los deployments tenían un selector para decir, vale, todos estos pods van a estar a cargo de este deployment, que a su vez luego tenía un replica set para mantener el número de réplicas deseado? Pues esto es parecido, y en el campo selector tiene que coincidir con el nombre de los pods que tú quieres que este servicio se ocupe, ¿vale? Es decir, que este servicio los tenga en cuenta para hacer las redirecciones. Entonces yo ahora voy a llamarlo app Nginx, que es exactamente los metadatos que tiene los pods de Nginx en el deployment, y le voy a decir que todo lo que llame a este servicio de tipo Cluster IP al puerto 8080 lo vas a redirigir al 80. Entonces vamos a hacer un apply, y ahora si hacemos un qctl get svc podemos listar los servicios. Por defecto siempre está el de Kubernetes, este es el que trae por defecto, y ahora ya sí, este servicio de Cluster IP, si os fijáis, me ha creado una IP específica para este servicio, IP que a su vez lo que va a hacer es redirigirme sobre las 3 IPs que hay en los pods. ¿Veis? Entonces yo ahora sí que tengo una IP única para una o múltiples o miles de IPs que podrían tener estos pods cambiantes. ¿Y cómo funciona esto también? Pues porque por debajo de los servicios hay otro objeto más que se llama endpoints,
de normal no lo vais a usar, que decir, no los vais a interactuar con ellos, pero es interesante a nivel didáctico que entendáis que están ahí. Y si ponemos un qctl get ep endpoints, ¿vale? O endpoints, podrías ponerlo completo también, podéis ver que este servicio de cluster IP que he creado lo que hace es redirigir individualmente por cada una de las IPs de estos pods que acabamos de crear. Recordad que yo antes he hecho un curl, ¿veis? A la 10.1.71, es decir, al pod número 2, pero es que había dos pods más. Entonces, ahora, si yo hago un curl a esta IP de cluster IP, recordad que hemos puesto el puerto 8080, ahora me están respondiendo los 3 engines y esto estará balanceando las peticiones entre esos 3 pods. Esto, si veis el diagrama de la documentación, lo que se traduce en es que este servicio, sea del tipo que sea, ¿vale? Ya sea un cluster IP, que ya veis que tengo una IP concreta, o ya sea un tipo node port, que simplemente va a ser exponiendo puertos concretos de los nodos, o el tipo que sea, ¿vale? Hace que, gracias a ese selector que le hemos dado en el servicio, redirija gracias a los objetos de tipo endpoint que se encargan constantemente de averiguar las IPs de los pods que están implicados por este selector. Es decir, hemos usado el selector AppEngines, en este caso, ¿vale? Pues coge todos los pods que se llaman AppEngines de este deployment, lista todas sus IPs y el servicio se encarga de que cuando tú llames al servicio que sea, del tipo que sea, redirija entre todas las IPs de estos endpoints de los pods implicados. No sé si se entiende muy bien. Déjame en los comentarios si te ha quedado clara esta parte, que es, sobre todo es lo más clave para entender los servicios. Luego el resto ya es saberte los tipos y cuándo aplicarlos. Vale, entonces ya veis que simplemente con estos objetos yo expongo el puerto concreto de este servicio y el target port de los pods implicados en este selector. Si de repente escaláramos el deployment, automáticamente el servicio, gracias al selector, tendría en cuenta que hay más pods con los mismos metadatados y también mantendría registrados sus endpoints y este servicio automáticamente balancearía sobre múltiples pods. Empezáis a ver aquí ya cada vez más las ventajas de Kubernetes, ¿no? Por eso siempre soy muy pesado con la importancia del metadatado. Bueno, con esto ya habríamos conseguido exponer nuestra primera aplicación. Vamos a hablar un poco más sobre todo del node port, que yo creo que es el tipo de servicio más importante también junto con el cluster IP, y los otros dos los mencionaremos y comentaremos también sus pros y contras. Vamos a modificar ahora el servicio. Tenéis aquí el ejemplo del node port también. Ya veis que a efectos prácticos lo único que tenéis que cambiar es sobre el servicio original, tenéis que añadirle otro parámetro más, que es el node port, es decir, el puerto que van a exponer todos los nodos del clúster hasta el maestro. Es decir, este es un servicio similar al cluster IP, va a tener una IP dentro del rango del clúster, de los pods del clúster, y a su vez también va a abrir un puerto en todos los nodos del clúster y va a redirigir ese puerto del nodo al puerto del servicio y a su vez del puerto del servicio al puerto de los pods. Ahora lo voy a modificar, lo voy a llamar nodeport, va a ser de tipo nodeport y le voy a poner un parámetro más. Si no le pusiéramos este parámetro, por defecto el clúster da un rango también entre el 30.000 o el 32.000 creo y le da automáticamente un puerto. Aquí yo voy a poner el 30.100 por poner un ejemplo, y ahora voy a borrar el servicio anterior y vamos a aplicar este servicio nodeport que acabamos de crear. Y ahora vemos qctl get svc. Ahora aquí podemos ver el nodeport, vemos que el nodeport también tiene asignada un cluster IP y vemos esta redirección de el puerto de los nodos del clúster, o sea en este caso el 30.100 a el 8080 del servicio, como hemos visto antes, y ese 8080, como lo hemos configurado, redirigirá los 8080 de los pods, ¿vale? Lo voy a repetir muchas veces, perdón, pero es que creo que esta es la parte más compleja de Kubernetes y quiero que quede clara. Entonces, ahora, si dentro del nodo podría usar de la misma manera el cluster IP, hacerle un curl, vemos que no nos responde porque hay que ponerle el 8080, perdonad, el 8080, perdonad, ahí, ¿vale? Y aquí ya nos estarían respondiendo los distintos engines. Hasta aquí funciona igual que un cluster IP, pero el nodeport podríamos directamente llamar al localhost, en este caso estoy en el maestro, podríamos hacer un curl al 30.100 y ya vemos que también nos responden los engines. Y en mi caso, si hablo un terminal también desde mi Mac, ahora no estaría en el maestro, podría hacer también un curl a mi nodo maestro, que en mi caso, en mi DNS se llama así, al 30.100, y ya vemos que desde fuera del clúster este puerto sería accesible. Y sería accesible no solo desde el maestro, sino worker 1, veis que me responde bien, y worker 2, es mi caso. Probadlo contra todos los nodos, ya veréis que lo abre. Entonces, esto es... el nodeport necesita también un balanceador externo que digáis, vale, pues redígeme todas las peticiones a este puerto entre todos los nodos del clúster, ¿vale? Entonces,
por eso la importancia del ingress, que lo veremos en el próximo vídeo, que el ingress sí que nos va a redirigir, dada una URL, nos va a redirigir a X servicios dentro del clúster. Por eso lo más común es usar cluster IP, que aunque no los ponga fuera del clúster, junto con los objetos ingress, trabajan en conjunto para gestionar estas peticiones web. Pero con estos dos servicios ya tendríais claro o ya podríais apañaros para cualquier caso, seguramente. Luego quedaría el load balancer, que lo dicho, os dejo el ejemplo, pero esto sería para usarlo en un entorno de nube pública y no puedo mostraros un ejemplo ahora. Y el external name, que simplemente sería decir, oye, mira, voy a configurar un DNS externo para que cuando llaméis a X nombre de servicio, pues os mapee un DNS. Punto, ¿vale? No tiene más misterio. Y lo último que vamos a ver, porque habrá algún escéptico diciendo, bueno, seguro que te está resolviendo el mismo pod todo el rato. Entonces, voy a editar el deployment de Nginx, voy a dejarlo con una réplica. Recordemos que podíamos hacerlo así o con el comando scale, y voy a hacer un cp del deployment y lo voy a llamar deployment2.yaml, lo voy a llamar deployment2, pero aquí voy a ser un poco perro y lo que voy a hacer es dejar los labels de la aplicación en Nginx, es decir, como el mismo deployment, lo voy a dejar ahí ese metadatado también, app Nginx, y le voy a poner otro metadatado que sea name deployment2 y aquí también name deployment2. ¿Y por qué hago esto? Porque quiero que se llame deployment2, quiero que siga teniendo el mismo label que el deployment anterior, porque quiero que el mismo servicio balancee entre dos deployments distintos, que se puede hacer, ¿vale? Igual no es la mejor praxis, pero es con fines educativos. Lo que sí que es importante es que el match labels, porque aquí recordad que el replicado se hace con este selector, coincida solo con este deployment y que no tenga conflictos con el otro deployment. Y aquí le voy a llamar name dep2. Entonces aquí podría tener un label para el selector del replicado y otro label que es el app Nginx para que el servicio que hemos creado antes lo tenga en cuenta también. Este lo voy a dejar a una réplica también, solo que en este caso, para que se vea que es un servidor diferente, en vez de un Nginx voy a poner un Ubuntu Apache. Ya sé que lo de label esto es una guarrada, dejar el Nginx, pero bueno, simplemente es para que coja el servicio, para que tenga el mismo metadatado que el servicio anterior. Y le voy a abrir el puerto 80, que es a donde estoy apuntando en todos. Vamos a ver si funciona el experimento. Podemos ver el pod que se está creando, el deployment 2, los pods que ya no están del replicado anterior porque he bajado de 3 réplicas a una, y vemos que ya tengo los dos deployments listos con una réplica. Si veo ahora los endpoints, podemos ver que el servicio no de port está atachando dos pods, es decir, en sus labels, en los labels que estamos en el servicio, recordemos que el selector es app Nginx, que está refiriéndose a pods de dos deployments distintos, y podemos ver los endpoints reflejados. Y ahora ya sí, hacemos un curl, recordemos que podíamos llamar al EP del cluster IP que me está dando para este servicio, y le llamo al 8080, vemos el Nginx, y si vuelvo a hacer otra petición, vemos la salida de Apache, ya vemos aquí Apache 2, que es bastante más choriza, ¿vale? Entonces, no sé si puedo hacer un grep un poco más bonito. ¿Ves? Hago un grep de server para que se vea aquí Apache 2, Nginx, Apache Nginx, Apache 2. No tiene por qué ser 50-50, pero ya veis que va iterando entre dos servidores web, ¿no? Entonces ya veis la demostración de que efectivamente el servicio está haciendo que balancee. Y recordad, como es un node port, pues lo podía hacer también al maestro. Ahora me está respondiendo todo el rato el Apache 2, ahora el Nginx otra vez. Ahora el Nginx otra vez, ahora el Apache 2 y así podría estarme todo el día. Es súper divertido. Bueno, hasta aquí vamos a dejar la parte de servicios. Lo dicho, en el próximo vídeo veremos junto con el ingress cómo exponerlo de una forma más normal o más habitual en un entorno productivo. Y este ingress lo que nos va a permitir es, en base a un nombre de dominio que haga una petición al clúster, es decir, que tú llames a servicio.noseque.com, pues esa traducción se haga a el nombre de un servicio, es decir, redirigimos como peticiones externas que apuntan a un hostname, las traducimos o las reenviamos a un servicio que a su vez se reenvían a los pods, que es el tráfico más habitual. Porque el node port igual no es la mejor praxis de abrir puertos en los nodos, y el cluster IP, recordemos que nos pone los servicios fuera del cluster como tal. Además, veremos también como en el ingress podemos encajar certificados TLS para ya hacer conexiones HTTPS, que sería lo idóneo, por supuesto. Bueno, recuerda, si te está gustando el curso, déjame un like, todas tus dudas en los comentarios y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.